admitir. Bueno, muy bien, pues vamos allá. Admitir. Vamos a dar paso. Sí, vamos dando paso. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. El nuevo miércoles juntos aquí con las leyes universales. Vamos a seguir dándole que te pego. Hola Astrid, que estabas diciendo adiós y que te veo muy cerquita. Hola Geno. Estoy como siempre encantada de poder hacer esto a las 9:15. Hoy tengo que cortar porque tengo un compromiso a las 9:15, con lo cual pues hoy vamos a hacerlo un poquito más cortito, y ya lo compensaremos en otro momento. También te saludo, Javier Úbeda, nuevo amigo con el que he contactado esta semana, que tiene muchas cosas en común con nosotros, que sean las leyes, y el enneagrama. Vamos a admitir. ¿Tú vas admitiendo, Felipe? Vale. Bueno, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues, y por supuesto a todos los demás, un beso enorme. Hola, Mario, ¿qué tal? Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Aquí de nuevo, y en ganas de veros a todos y de compartir estos momentos enriquecedores para todos. Y bueno, pues nada, mando un saludo ahí a todos y un abrazo grande para iniciar otra vez nuestra tarde de miércoles. Esta tarde de miércoles, muy bien. Hoy nuestro Jorge no ha podido estar de viaje, no se puede incorporar. Jorge Mendoza. Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola, Isa, Mario y a todos nuevamente aquí después del miércoles de descanso y contento y feliz, y aquí otro miércoles más a pensar, a disfrutar y a compartir con todos, así que maravilloso. Muy bien, bueno, desde que os vi hace 15 días hasta aquí he estado en 3 pompas fúnebres y en 2 bodas. ¿Qué os parece? Ha sido brutal, ¿no? Entonces, ha sido como una montaña rusa, como cuando la vida te pone la montaña rusa, y entonces a ver qué tal, porque las muertes no han sido baladí, ha sido José María Poveda, que era mi psicoterapeuta y mi amigo desde hace 27 años, y Antonio Escotado, un filósofo, escritor, y que, bueno, pues ojalá conozcáis un poco su obra última, sobre todo, que era mi cuñado. Y entonces pues me ha caído como muy cerquita, y eran personas además, sí, un poquito mayor que nosotros, pero no tanto, con lo cual pues es eso de que uno se va aproximando, y ha sido interesante la elaboración. Fijaros que además el sábado pasado, ¿te acuerdas, Felipe? Estuvimos hablando en nuestra reunión de inteligencia relacionada en la naturaleza, porque se os debió de ocurrir a vosotros de duelos, ¿no? Y de las etapas de los duelos. Y entonces, como yo siempre digo que el propio laboratorio personal es el único al que realmente tenemos acceso, pues es interesante poder ver cómo uno y tal va avanzando en ciertas... Hemos estado hablando durante todo el curso pasado de la muerte, y la muerte en la naturaleza, de la muerte del ser humano, qué es la muerte, vamos, hasta donde hayamos podido llegar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy interesante estudiarlo, ¿no? Pero cuando lo ves en directo, pues entonces ahí de repente ves que todo lo que dice en el libro en directo es así, es una vivencia, ¿no? Y entonces es muy interesante. También es muy interesante porque estuvimos precisamente dando las patologías de cuando alguien o bien hace un duelo exagerado o hace un duelo demasiado prolongado, o una serie de síntomas en los cuales pues, sería necesario pedir ayuda. Entonces, en mi propio laboratorio personal, pues al haberse muerto mi psicoterapeuta, me hubiera encantado que estuviera vivo para irle a contar que se ha muerto mi psicoterapeuta, o sea, que se ha muerto él y tal, ¿sabes? Que qué va a pasar a partir de ahora que ya no está en el planeta, ¿no? Porque hasta que no está una persona con la que tienes un vínculo muy profundo, hasta que no se va no notas su ausencia, porque con los amigos no hace falta estarse viendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces de repente me apetecía pues que él estuviera para yo contarle cómo estaba viviendo su muerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues debieron de ser conversaciones muy interesantes las que tuve, porque cuando estás en un duelo, estás en un estado modificado de conciencia,
Entonces, pues no puedo contaros exactamente cómo ha sido mi montaña rusa, pero sí que es verdad que lo podría llamar conversaciones con mi psicoterapeuta y tal, ¿no? Porque he estado hablando mucho con él de su muerte, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo a ir atravesando esas fases y tal, porque también he estado muy enfadada con él. Esa es la ira y tal, de la que hablaba Kubler-Ross, ¿no? Luego, pues de repente, gran bajonazo, ¿no? Pues, efectivamente, la resistencia, muchas cosas y tal, muy bonito, muy interesante. Y lo más interesante de todo, Mario, que también hemos hablado tú y yo mucho de esto, es la ausencia de sufrimiento. Aunque el ego está siempre al límite de querer ponerse a sufrir, me he dado cuenta de que el ponerse a sufrir es decidir ser víctima de algo. Efectivamente. Es un duelo, todo el proceso Es de brutal, muerte. pero cuando te das cuenta y tal de que esa podría ser porque claro, porque voy a sufrir. Hombre, porque somos humanos, ¿no? En el fondo también. Porque es por carencias, apegos, y no te digo yo que esté iluminada, ¿sabes? Pero Efectivamente. ha ido muy bien, me ha preparado muy bien para la muerte, enhorabuena, le he dado la enhorabuena un par de veces y tal, ¿no? Porque en el Sí, fondo... yo siempre he pensado que todas las personas que se van y trascienden, pues siempre dejan un regalo. Y Siempre además nos ha dejan sido un una muerte regalo. muy bonita, ha sido durmiendo. Qué bien, qué maravilla. Yo firmaba un tránsito así, ¿verdad? Todo es lo que queremos, a lo que aspiramos, a pasar ahí el tránsito por lo menos tranquilos, serenos y sin dolor. Hay una similitud en cómo uno vive la vida Mm. a un nivel de valores, a un nivel de... Y digo valores porque ahora vamos a empezar a hablar de valores también. Tenemos preparado un PowerPoint muy bonito a raíz de un libro que han escrito sobre leyes universales basado en las enseñanzas de Gerardo Smeldin, sobre la riqueza, sobre cómo generar riqueza, cómo sentirse abundante, qué diferencia hay entre la abundancia y la prosperidad. Y desde el punto de vista de leyes universales, qué significado puede tener para nuestras vidas, ¿eh? Mucho más allá de los arquetipos, clichés culturales, políticos o de cualquier tipo que podamos tener, es decir, mucho más allá de cualquier tipo de creencia limitante o creencia errónea o creencia bloqueante o resistente que tengamos por cultura, educación, tendencias ideológicas, etcétera, etcétera, que desde luego a mí me ha resultado, porque he leído el libro, luego le he pedido a María Egea, por cierto, María, no sé si estás por ahí, porque no sé si te veo, muchísimas gracias por el PowerPoint, ha sido increíble que nos hayas podido hacer algo tan bonito en tan poco tiempo. No, parece que no, que está trabajando María hoy. Y alcanzaremos a por lo menos comenzarlo, porque hoy pues, bueno, pues nos faltaban 2 diapositivas sobre la ley de la correspondencia. Y yo muchas veces recibo feedback vuestros y entonces pues me he dado cuenta de que ha sido un poco duro. La ley de la correspondencia, y la ley de la correspondencia es bastante dura. Es decir, te deja sin mecanismos de defensa que al ego le vienen muy bien, como la queja, como el culpable, como la mala suerte, como la injusticia, y entonces medio te quedas sin conversación, ¿no? Y además como que encima tienes que estar pues sin sufrir, ¿no? Cuando estamos en un paradigma de sufrimiento, de que es más santo quien sufre. Con lo cual eso te aleja pues de ciertas reacciones. También me he dado cuenta familiarmente de que muchas veces se pide de mí reacciones sentimentales histéricas en mi familia. No sé si os ha pasado a vosotros. Y si no, soy mala. Entonces también tengo que ajustar un poco y tal, ¿no? Cómo poder hacer, ¿no? Para, por un lado, neutralizarlo todo, pero por otro lado, formar parte del reality show, ¿no? Y yo creo que por ahí va mucho de nuestro aprendizaje. Y la ley de la correspondencia nos ayuda mucho a entender esto. Para ahorrarnos toda la parte de hasta que lo entendamos. Porque entenderlo no va a significar que luego nos vayamos a manejar de una manera maestra con ella, porque cada uno tenemos una serie de circunstancias particulares. Entonces, lo bueno de la ley de la correspondencia es que ha dado lugar a mucha literatura, y entre ellas un poco pues el libro este que ha caído en mis manos y que he aprovechado para leer estos días, y que ha venido muy bien en todos los sentidos, ¿no? Porque Felipe, por ejemplo, en la naturaleza, una pregunta que te quería hacer.
Los animales van a tender siempre, por inteligencia básica, como hemos dicho, hacia la parte que es abundante. O puede ser abundante en la caza, o abundante en la comida, o en el agua, o en lo que se necesite y tal, ¿no? Lo que incluso hasta provoca pues grandes emigraciones y en un momento dado hacer planes estratégicos, ¿verdad? Claro, es que realmente en la naturaleza lo que sucede, y lo hemos dicho, es una frase que yo he utilizado muchísimo para muchísimas cosas, es que se necesita una parte de esa inteligencia en la naturaleza, es utilizar la menor energía posible para la obtención de recursos. Entonces, lo que sucede en la naturaleza es que ellos saben dónde están los recursos y van a ellos. Entonces, de ahí nacen las migraciones. Es verdad que según la parte del planeta en la que estés, las migraciones son obligatorias porque llega un momento en donde cae la nieve y se acabó la comida y tienes que ir a otra zona de la otra montaña o pasar una cordillera para llegar. Pero aunque no estés en una parte del planeta donde haya porque el clima te condiciona a que se acabó el alimento en esta zona y tienes que migrar a otra, los animales siempre van a buscar donde está el recurso y van a estar ahí porque es donde menos van a luchar para obtenerlo, es gastar la menos energía posible para obtenerlo. Y en la naturaleza lo normal es que si se necesita luchar mucho por obtener el recurso, buscan otro recurso donde se luche menos para obtenerlo, para no gastar esa energía, porque el mantener la energía en la naturaleza es fundamental para sobrevivir. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo la tienes que utilizar. Tú, si eres un ser que te van a depredar, no sabes cuándo viene el depredador. Entonces siempre tienes que tener la carga de la batería, por decirlo de esa manera, Y si eres alta. depredador, tienes que guardar la energía para depredar. Exacto, entonces ellos es cuidar su energía para siempre tenerla en estado óptimo. Entonces siempre van a estar cerca de los recursos, que no hay, que tú, el ejemplo es muy sencillo, los caballos, por ejemplo, que un caballo en la naturaleza normal, en primavera, pues tiene hierba y come, pero si se acaba la hierba, comienza a comer ramitas. Si se acaban las ramitas, se comen la corteza de los árboles. Si se acaba la corteza de los árboles, rasparán piedras, lo que sea, pero no se complican, que es un poco lo que nosotros No se hacemos, quejan, no. ¿no? Entonces, pero que has dicho una cosa muy importante que también hemos visto en el PowerPoint, hemos leído en el libro sobre que lo que hacen es generar acciones para ir hacia donde está la abundancia, que luego será lo que en un momento dado provoque que se gaste poca energía, porque como es abundante, bien. Claro, y la acción en la naturaleza es movimiento. Lo que es moverse. Claro, Haz algo, claro. muévete. Y además tiene que ser a un ritmo inteligente que da la naturaleza para poder llegar a tiempo. Eso De también hecho, es muy perdón que interesante. por ejemplo, caballos, que es mi mundo, a los animales les generas patologías cuando les suministras el alimento sin que, que no sea de forma natural. Si tú no se los das de forma natural, les genera patologías. Tú se los das, pero que ellos vayan a la fuente, ellos tienen que moverse para ir a la fuente. De hecho, un caballo, por ejemplo, come y camina 18 horas al día. Está todo el Muy día bien, pues comiendo. ahí está, ¿no? Yo lo que quería es ver que hay una inteligencia corporal, una inteligencia básica que se acerca hacia donde y genera acciones hacia donde hay abundancia. Y luego vamos a ver exactamente qué es la abundancia, ¿no? Para que todos estemos hablando de lo mismo. Pero bueno, ¿hay alguna cosa en el chat? No, por ahora no. Por ahora no, vale, fenomenal. Mario, que vamos entonces con la ley de la correspondencia, Felipe, y a terminarla, nos quedaban dos diapositivas nada más para terminarla. A ver, la voy a poner en primera porque si no, no me sale. Vale. Había estado yo viendo antes que habíamos estado... me parece que lo último que hicimos esto fue sobre el cuidado con lo que pidas, no vaya a ser que te lo den. Y entonces he pensado que nos quedamos más o menos aquí. Y solamente nos quedan, pues, eso, dos diapositivas. Parece que una.
Ah, entonces nada queda más que una. Y vamos a empezar entonces con los valores. Entonces esta la habíamos dado, ¿tú te acuerdas? Ah, no, esta no la habíamos dado. Quería hablar de esto un poquito contigo, Mari. Porque uno de estos postulados, luego veremos lo que son los postulados de la ley de la correspondencia, dice, todos los seres vivos tenemos una función que cumplir. Con esto nos armamos un buen lío, todos. Lo digo porque además como psicóloga esto suele ser un motivo de consulta, ¿no? No es que mi misión, es que mi función, es que yo que he venido a hacer aquí, es que quiero descubrir que yo... y eso está muy bien, pero puede llegar a ser un motivo de consulta, es decir, una obsesión. Y luego podemos simplemente ponerle el nombre de trabajo y nunca de lucha. Esta es una magnífica recomendación porque, y parece bastante lógico, ¿no? Que desde el punto de vista de la física, si uno lo que quiere es paz, es mejor pues enterrar el hacha de guerra, ¿no? Es decir, no luchar por la paz. Si uno ya quiere empezar a dejar de ir a la defensiva en la vida, pues las correspondencias que vamos a tener son correspondencias más armónicas, más agradables, más amables y bueno, que estén sintonizando con la vibra de armonía. Y entonces, Mario, aquí está lo que quería que nos comentaras, ¿no? Sí. Dice, podemos simplemente ponerle el nombre de trabajo, nunca de lucha. Bueno, esto lo acabamos de decir, pero ¿qué nos podías comentar sobre esto? Bueno, pues esto está muy relacionado con lo que luego vamos a hablar, ¿no? El tema de la abundancia y el tema de cómo generar riqueza. Pues una de las grandes estrategias, bueno, si hay 3 estrategias básicas para generar correspondencias que no sean de lucha y generar correspondencias de abundancia, de riqueza, que es primero tener pues buenas relaciones, aprender a llevarse bien con todo el mundo, persona a persona. Y lo que dice aquí, aprender a servir, aprender y servir. Y luego tener un oficio, tener una cualidad o una capacidad de que seas experto en eso. Entonces, es con esas 3 cualidades, pues vas a estar siempre pues, con unas correspondencias y con digamos, una situación y una dinámica de abundancia. Pasarás por momentos más o menos bajos, bueno, como todo el mundo, pero con esas 3 características, insisto, buenas relaciones, aprender a ser una persona amorosa, una persona respetuosa, persona, digamos, que no esté en lucha, sino que esté en acción, y que luego pues sea experto en un tema, que sea pues eso, experto en cualquier cosa, en una profesión, en un trabajo, en lo que sea necesario, correspondiente con la situación, y que pues no esté en resentimiento y no esté en lucha, porque hay cosas que a lo mejor no son, y bueno, y lo que dice aquí, muy importante, es aprender a servir con amor siempre. Hay una cosa que quizá políticamente incorrecta, que es, lo que voy a decir quizás suene a un jarro de agua fría, pero muchas veces la pobreza está asociada a la falta de ser una persona de servicio. Fijaros lo que estoy diciendo, ya sé que mejor me van a tirar tomates o que me van a... No, lo dijo Jorge el otro día. Gerardo había dicho que él apostaría que si todas las riquezas de esta vida se repartieran por igual por toda la población y que además hubiera una igualdad absoluta, un año después habrá unos que han prosperado y otros que habrán desprosperado. Y pues tal, aquellas ¿no? personas que estén en Es decir, que posición volvería de... otra vez a ser igual, se Claro, montaría exactamente el mismo lío, tardaría más o menos y tal, ¿no? Porque no tiene que ver con, muchas veces tanto con, y no del todo, por supuesto, con abusos de poder que vengan desde partes de arriba, que no estén consentidas por las leyes universales. Y eso es lo que estamos estudiando. Con lo cual, pues lo que uno sí que puede hacer es salirse de ese paradigma. Efectivamente, bueno, hay cosas a veces que tampoco, las cosas que nos ocurren a veces no tenemos la perspectiva suficiente para poder analizarlas, entonces pues a veces hay que dejar tiempo y espacio y el suficiente lugar para que eso vaya transcurriendo y bueno, pues aguantar y ponerse ahí en modo supervivencia, ¿no? Pero bueno, al margen de esas cosas que pueden ocurrirnos a todos, pero así en términos generales lo que acabo de decir yo creo que son las 3 estrategias básicas para generar correspondencias de abundancia. Y la abundancia no necesariamente es que seas el más rico
Ahora vamos a ir con Pueblo, ello, pero ahora bueno, vamos a ir con ello. vamos con eso luego. Ahora vamos a ir con ello. No, yo lo que quería decir, comentarte es el tema de Sí, lo de la función, ¿no? sí, Porque eso crea mucho removimiento, ¿no? sí, Cuando tú, y aquí quiero hablar de enneagrama, sí, un poquito nada más, muy cuando bien. tú inicias un proceso de autoconocimiento, que es un poco lo que además lo recomienda fehacientemente y continuamente las leyes universales, y utilizas una herramienta tan magnífica y extraordinaria como el enneagrama, tú vas a descubrir que tienes un talento, si no lo has descubierto hasta ahora. ¿De acuerdo? Y eso también lo decía en las 7 leyes espirituales del éxito Deepak Chopra, que es el Dharma, le llamaba. Sí, Y es sí, que uno tiene un talento, uno sabe hacer algo muy bien, pero desde el primero hasta el último todos. todo, sí, sí. Algunos tenemos la correspondencia de descubrirlo o de tener, siempre es correspondencia, nunca es suerte, nunca es justo, es injusto, y además seguramente todos, por lo que hemos estudiado sobre cómo transitamos por los niveles de conciencia, cuando uno de repente descubre sus talentos es porque le ha llegado el momento de descubrir su talento, ¿de acuerdo? Y eso no quiere decir que no lo tenga. Y todo eso es un misterio también, ¿no? Pero hay una cosa, y esto me lo dijo José María y va por ti, y yo cada vez que le decía que algo me iba muy bien, él me decía, te has concentrado, ¿Te has? concentrado. Ah, claro. Entonces, cuando uno se concentra, porque cuando uno tiene un objetivo, que puede ser la abundancia, pero puede ser cualquier objetivo, y uno se concentra, inmediatamente se alinean los 3 centros. Es decir, no se pone uno sentimental ni se pone uno instintivo, sino que se pone uno alineado con un foco. Sí, te Y pones ese lo que... foco, tarde o temprano va a requerir una acción, Correcto. o 2, o 3, o 10. Y Sí, entonces ahí es donde tú puedes descubrir dónde le has puesto el foco, cuándo has puesto el foco. Porque ahí donde has puesto el foco puedes estar cerca de que te esté apasionando eso y que por lo tanto eso esté cerca de lo que pueda ser un talento para ti. correcto. Es entrar, pues igual que en física, en coherencia. Cuando tus 3 centros entran en coherencia, están alineados y estás como los rayos láser, pues son los más energéticos porque son las ondas coherentes. Pues esto es igual. Cuando el ser humano entra en sus 3 centros en coherencia, como tú estás diciendo, pues claro, tu poder de intención aumenta exponencialmente, con lo cual tienes una capacidad de atención y además incluso neurofisiológicamente, pues tus áreas cerebrales como los hipocampos, la corteza prefrontal, pues también se engrosa. O sea, lo peor que podemos hacer ante una situación de carencia, pues es llenarnos de miedo o llenarnos de Claro. incertidumbre. Entonces, ese es el Y riesgo. luego ahí es donde una vez alineados los 3 centros y una vez uno ha puesto foco y una vez uno de repente entra en un estado modificado de conciencia, entra la intuición. Claro, entrar por la sabiduría innata que Y tenemos ahí es todos. donde está tu talento, porque tú vas a bajarte aquello que te conviene y tal para tu talento. Correcto. Hablando pronto y mal. Y entonces, qué bien tener un espacio que no es universidad, ¿verdad? Porque es que en la universidad decimos esto y salimos con una patada en el trasero y tal, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. bueno, es un talento también, pues un talento, también es un escenario científico, profesional, Sí, no, sí. y lo que estamos diciendo lo estamos diciendo porque lo hemos verificado. Claro, y además, bueno, cada día más en la universidad también se van incorporando este tipo de enseñanzas también, ¿no? De una manera enmascarada, no se puede decir lo de los centros tal cual, pero se puede decir que se alinea pues tu emoción, tu cerebro racional, tu cerebro emocional y tu instinto, eso sí lo puedes decir, con lo cual, pues, ya Sí, hay porque datos el instinto, cuando es natural, está puesto al servicio de tu claro, conciencia. entonces, pues, Lo y que pasa es además que como hay, perdemos la conciencia, los instintos se pierden también. ya se sabe que hay 3 cerebros, o sea, ya no, al margen del cerebro triuno, sino está el cerebro también, el corazón tiene neuronas, con lo cual muchas veces pues también es el que nos indica por dónde ir y nuestro intestino está directamente relacionado con el cerebro también, con lo cual hay una implicación y una conexión fundamental en lo que es el cerebro y lo que es nuestras tripas.
Con lo cual, muchas veces eso que nos ha dicho, pues instintivamente esas personas, los que estamos en la tríada instintiva, pues a veces tenemos una inteligencia, digamos, más animalesca, pero que es muy eficaz muchas veces, ¿no? No, muchas veces no, para vosotros es la inteligencia, ahí es donde Pues está el talento, ahí es donde va a estar el talento. sí. Aquí es donde también a colación de lo que decía Felipe en el segundo punto, aunque te has Sí. ido al último, vamos a volver un poquito antes de pasar la siguiente diapositiva, Mm. y es muy importante que una vez está poniendo uno foco y una vez está poniendo que no entremos en pereza. Mira, la pereza es una emoción que también es la vuestra visceral. Mm. Pero cuando los no viscerales, es decir, emocionales y mentales, sobre todo mentales, pero también los emocionales, tenemos que entrar en acción y a lo mejor esa acción es una burocracia. 4, algo ordinario. 3, hacerlo rápido y, es decir, como que se entra en compulsión. Ahí es donde hay que poner atención y es porque somos nosotros los que creamos la realidad no se nos crea. Y para crear la realidad hay que ejercer acciones, porque si no se crean acciones no se crea realidad. Ahí estoy mezclando física cuantitativa con física cuántica, ¿no, Mario? Sí, un poco, sí. Pero es que es verdad, pero es que es una cuestión que se puede medir. Entonces, eso es lo interesante. Es decir, el grado de electricidad que uno pone en las cosas, ¿de acuerdo? O de energía electromagnética, como dicen, ¿no? Que es por un lado una concentración mental y por otro lado un grado de apasionamiento en lo que estás haciendo. Sí, sí. Entonces estás Claro, metiendo, claro, el combustible adecuado, efectivamente. Entonces, todas aquellas cosas que hacen con intención, con emocionalidad, desde el corazón, pues es más posible y alineado con tus tripas, pues es más posible que vayas bien por el buen camino. Yo digo que el gran problema y por donde vienen los fracasos y todo eso, pues muchas veces cuando estás en incoherencia. Cuando quieres hacer una cosa que no sientes o cuando sientes una cosa que no piensas, en fin, eso es cuando entras en bueno, incoherencia. se habla mucho de coherencia cardíaca. En la facultad Sí. hicimos muchísimos experimentos y tal, ¿no? Para los exámenes, etcétera, entrar en coherencia cardíaca, respiratoria. Era muy Correcto. interesante, es decir, y además cada uno tenía su coherencia, ¿no? La coherencia respiratoria era la coherencia mental y la coherencia de frecuencia cardíaca era la coherencia emocional. Luego, si además lo unías a los conductos de las respuestas, Sí. galvánicas de la piel, Sí, ya sí. tenías un registro completo, ¿no? Sí, 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 Y entonces se le llamaba coherencia cardíaca. Es una maravilla. Y bueno, pues digo que ya este tipo de cosas se están investigando y lo que la ciencia está haciendo es corroborando cosas que a lo mejor ya hace miles de años ya se sabían de una manera intuitiva y experiencial, o sea, de una manera contemplativa. Que es... Felipe, cuando los animales son salvajes y les toca poco o nada la mano del hombre, la coherencia cardíaca es un estado natural, ¿cierto? Sí, sí, absolutamente. Además se autorregulan según la necesidad del momento y lo que les pasa es que como no le ponen la parte mental y la parte racional, simplemente el sistema reacciona a lo que se necesita en el momento, pero no se quedan dándole vueltas. O sea, cuando se asustan, evidentemente sus constantes se aceleran, la respiración, la cardíaca, la pulmonar, incluso ellos se preparan para correr, abren las fosas nasales, pues todo eso, pero es para ese momento puntual. Lo que no se quedan es ahí dándoles enganchados y es que ahora no le meten mente porque no tienen esa capacidad de raciocinio, entonces es para lo que se necesita, porque es que el cuerpo para reaccionar necesita activarse. Y para correr el corazón tiene que ir más rápido y la respiración aumenta y es de forma natural para cuando se necesita. Ahora, en el momento que pasa, deja el susto, deja lo que sea, inmediatamente a otra cosa mariposa. Y el sistema mismo se va relajando y se relajan y se ponen a comer, que es uno de los por ejemplo, un animal, la mejor manera de saber si un animal está enfermo es saber si come o bebe. Mientras un animal coma y beba, sabes que no hay problema. En el momento que deja de comer y beber, Ya vienen las ves, cosas graves. ya, Y además tú los ves, tú agitas a un caballo, a un perro, o lo que absolutamente. sea, y en cuanto se relajan, beben. Un animal estresado no bebe, porque en ese momento el sistema está pensando en la reacción al instinto.
En cuanto se relajan, beben, pero es por instantes, no le meten raciocinio ni se quedan ahí enganchados. Hay una cuestión que era el tema de la acción como, vamos a decir, metodología natural para ir hacia. ¿De acuerdo? Que a nosotros que tenemos la capacidad de poder traer el futuro al presente, algo que los animales no tienen esa capacidad porque no tienen estas circunvalaciones neocorticales, nos interfieren los pensamientos mágicos que tienen que ver un poco con estar en carencia, como que la vida no me lo da, qué suerte tiene el otro, yo es que, jolín, pues es impresionante la cantidad de excusas que nos ponemos para no hacer. Eso es lo que, ¿entiendes? Perdemos la inteligencia instintiva que hemos llamado la inteligencia del comportamiento espontáneo. Yo en algún momento en que me he visto poniendo foco, y es verdad que algunas cosas las he hecho bien, cuando llegaban los momentos de las acciones, se interfería por ahí, aparecía un poco, ¿sabes?, en su real majestad la pereza, que decía, ¿y si lo haces mañana? O si mejor te asesoras, o si mejor... Y entonces había que detectarla en un momento dado. Es decir, una cosa que no tienen los animales son pasiones. Claro. No les interfieren, ¿no? Claro. Y sabes una cosa que hay mucho que observarles y traerlo a nosotros y aplicárnoslo, es que ellos no se enganchan con nada. Las cosas suceden y sucedieron y de lo que sucede se aprende, pero no se quedan enganchados en las cosas. Por ejemplo, ellos están en una zona que se les acaba el agua y van y buscan agua en otra zona, pero no se ponen a encabronarse con la vida porque no hay agua, ni a echarle la culpa al presidente, ni al gobierno, ni a nadie. Simplemente buscan agua, porque hay que buscar el agua. No se ponen a encabronarse porque no hay agua. Simplemente van y buscan el recurso. En la tolerancia a la frustración se convierte de una manera natural y nosotros los seres humanos seríamos capaces de hacerlo si pudiéramos gestionar mejor nuestra mente y sobre todo estas herramientas que la ley de la correspondencia nos quita del ego, que son buscar un culpable, echarle la culpa a la buena o a la mala suerte y engancharse con la injusticia. Que son pues tres buenos mecanismos. Había un cuarto y ahora mismo no me acuerdo porque antes lo hemos dicho y está grabado, si alguien lo quiere repasar. Y entonces ahí es el victimismo, lo que te decía, ¿te acuerdas que si uno se pone a sufrir, uno está adquiriendo un rol, como por ejemplo puede ser el de víctima? Entonces la culpa la terminará también, si no la tiene el presidente, también la puede terminar teniendo Dios. Y tal, ¿sabes? Todo con tal para no generar acciones, como tú muy bien dices, que busquen otra fuente, ¿no? Claro, exacto. Y es que, y además, hoy yo lo hablaba con un señor con el que estaba yo trabajando, un cliente que es un hombre mayor de campo, y él decía, si es que el mayor problema que tiene hoy la gente es que tiene mucho tiempo de ocio, porque la cabeza les piensa otras cosas, y un poco va por ahí, porque la gente antes de campo estaba todo el día, a cada momento tenía algo que hacer. Claro. Y siempre estaban con un objetivo y con una cosa, yo tengo que hacer esto, y hoy el hombre me decía justo eso, un hombre mayor, debe tener 76, 7 años, me decía, es que hoy en día la gente tiene mucho tiempo para pensar, nosotros no teníamos tiempo para pensar, teníamos que hacer, y me decía, en mi época no había ni para psicólogo ni para nada, había que hacer, y ya ves, y tiene un poco que ver con eso. Bueno, efectivamente, eso es otro hilo. Pero generar acciones, es decir, la vida no responde a la inercia, responde a la acción. No responde a la suerte, no responde al azar, no responde a cualquier cosa, puede suceder en cualquier momento. No. Las cosas suceden en función de la ley de la correspondencia. Entonces, lo que no suceda nos está hablando de qué tal estamos. Si nos suceden cosas maravillosas es que estamos bien. Maravillosos, quiero decir, ¿no? Es decir, porque no estaría. Si estás bien, te suceden cosas normales, estupendas, que no crean sobresaltos. Como está uno por dentro, luego se manifiesta afuera por correspondencia. Es una ley física. No hay por ahí una ruleta y tal que va decidiendo. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. A lo 4.
que piensa que a todo el mundo le tocó la mejor parte. No. Cada uno tiene su correspondencia y entonces lo interesante es generar correspondencias bellas, amables, simpáticas, y para eso es para que la ley de la correspondencia nos da instrucciones, ¿no? Aquí habla sobre que la felicidad no depende de nada, de nadie, ni de lo que suceda a nuestro alrededor. Está aquí. Nuestra felicidad, me pongo aquí, que solamente la felicidad depende de nosotros. Este es uno de los grandes postulados, unas grandes instrucciones, pero que conllevan además muchas otras instrucciones. Es como uno de los grandes axiomas, vamos a decir. Esto no tiene discusión y tal, esto hay que verificarlo, por supuesto, pero si ponemos nuestra felicidad en manos de alguien de este planeta, ponemos en nuestras manos la felicidad de alguien que tiene ego. ¿Cómo va a depender de eso nuestra felicidad? Lo digo por la lógica. Luego aparte está por la otra lógica, que es el que cuando uno no piensa realmente dices, ¿qué me hace feliz si todo es efímero? Es otra ley universal. Pues mira, el otro día me empecé a reflexionar, a escuchar cosas sobre la felicidad y de qué depende. Le hacían una pregunta a un ser ya con cierta experiencia y le preguntaba, bueno, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y fue una respuesta que a mí me causó bastante, me resonó bastante. El secreto, el secreto de la felicidad, por no decir el secreto de la felicidad, está en el mérito. Vamos a explicar qué es esto del mérito. No es el ponerse medallas, ni que soy el más guapo. Eso ya lo hemos entendido. No. No se trata de ese tipo de mérito. El mérito de ir progresando y evolucionando como ser espiritual que somos. Ahí es donde está uno de los secretos de la felicidad. Por eso esto dice aquí, que nuestra felicidad no dependa de nada, de nadie, sino lo que tú haces a ti, por ti mismo y por tu mérito, de seguir evolucionando. Lo vamos a ver en el PowerPoint de la abundancia, sí. en la que vamos a valorar un poco una especie como de egoísmo aceptable y tal, ¿sabes? En el cual de repente uno empieza a tener esto en cuenta para verificarlo y entonces no queda más remedio que verificarlo en uno. Sí, más que egoísmo, ese egoísmo saludable, yo llamaría amor por uno mismo, más que egoísmo. No, pero por ahí no te lo he dicho bien. Ahora vamos a encontrar la palabra porque además tiene su definición y viene como casi al comienzo del PowerPoint y a mí me ha encantado. Y si no lo buscamos, y tal, no nos vamos hoy sin que veamos lo del egoísmo, ¿no? Pero, ay madre, esto, por ensayo y error, hemos visto tantas películas, hemos leído tantas poesías, hemos visto tantas canciones, se ha creado tanta lírica, el romanticismo, el sentimentalismo, las familias, el estar en un estado de conciencia sentimental, que es lo que hemos aprendido. Y entonces ahora hay que desaprenderlo. Y todo lo aprendido se puede desaprender, porque son constructos, es decir, se han construido, se pueden ir deconstruyendo. Y ahí es donde yo os decía que una de mis dificultades, por lo menos, ha sido el poder sintonizar con el sentimentalismo familiar, ya no sintiéndolo o sintiéndolo poco. O como que sintiéndome incómoda. Entonces, el trabajo, pues desde luego, no está hecho. Porque tengo que sentirme cómoda y tal, es decir, buscar la metodología a aplicar exacta. Y no quiero decir en todas las bases, pero hay una siempre en la que patino, lo típico, ¿sabes? El patrón, ¿no? Y no siempre, y muy poco, y cada vez menos, pero hay que seguir viendo cómo es eso de que decíamos del actor o la actriz consciente, ¿verdad? El actor consciente, sí. Qué buena frase esa. Qué fuerte es esa, además también, ¿no? Para que nadie pueda pensar en ningún momento de que a nadie se le esté llevando con esto a tener el más mínimo de hipocresía, porque todo eso es un acto de amor y tal, ¿sabes? Y además, entonces lo que falta es amor, con lo cual, pues fíjate tú, ¿no? Pero nada más lejos y tal que simulación de sentimientos, soberbia, venganza, ira, mofa. O cualquier otra cuestión que pueda venir del ego ante las situaciones en las que todavía no nos sepamos manejar, sabiendo lo que sabemos. Correcto. Esto tiene que ver mucho con... Sí, y luego el tema del servicio, acordémonos siempre que esto no nos aboca a ser unos buenos samaritanos en el sentido bíblico.
Es servir al universo. Y entonces el universo sabrá muy bien cómo se sirve a los seres humanos, más que nosotros. Entonces es voltear el servicio de ponerte a ayudar compulsivamente en un momento dado y creerse más bueno, o servir, ponerse en servicio, pero en servicio del no yo, solo tú. Que acuérdate que era la frase que decíamos y repetíamos en los talleres, ¿no? Para que el ego se vaya en las intervenciones importantes de vuestras vidas, conversaciones, talleres en los que sois profesores, conversaciones difíciles con tu marido, con tu mujer, con tu hijo, con tu hija, conversaciones difíciles incluso en tránsitos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó esta semana era en uno de los funerales, que hubo el cura bueno y el cura malo y tal, ¿no? Entonces el cura malo, ¿sabes lo que dijo? Que no se consentía la tristeza. Pues ¿No es tan nada. normal? No, es ir en contra de las emociones básicas. Yo parecía la viuda y tal, ¿sabes? En un momento dado y tal, porque a mí me parece que cuando estás triste se llora, o por lo menos a mí es lo que me recomendaba mi psicoterapeuta, no sé cómo decirte. Si no lo bloqueas es mucho peor. Había ahí como una especie de resignación que no era la mía, que no era aceptación y tal, ¿no? Porque luego ya cuando dejé de llorar ya pasó. Claro. Entonces no pasa, pero no se permite la tristeza. La tristeza no. La tristeza es esto como si fueras contra Dios. Qué fuerte, ¿no? Pues sí, además no creo que sea muy verdadero eso. Bueno, en fin, nada, era un detalle nada más por si acaso alguien y tal. Hay un paradigma con eso, con la tristeza, ya lo hemos hablado. Tiene muy mala prensa la tristeza en muchas instituciones, entre ellas algunas religiosas y luego también en algunas empresariales, ¿no? Entonces esto habrá que revisarlo tarde o temprano, ¿no? Y luego pues aquí veremos las 7 herramientas del amor. El año pasado las vimos tropecientas veces, las volveremos a ver, pero ahora vamos con los postulados de la ley de la correspondencia para pasar a un par de definiciones que queríamos empezar a introducir sobre riqueza, prosperidad, abundancia, porque nos ha parecido un taller que además recoge muy bien todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y además con más ideas todavía y más instrucciones y más conceptos y puntos, esos que nos encantan, las 5 valores, las 7 herramientas, las 4, no sé qué, de eso que viene muy bien para los PowerPoints además, ¿no? Y queda así como bien fijadito en la cabeza. Al cerebro le encantan las etiquetas. Entonces, los postulados de la ley de la correspondencia, Mario, Felipe, toda situación es un aprendizaje. Sí, efectivamente, está claro. Sí, bueno, llevamos aquí 2 meses, ¿no?, hablando de los aprendizajes de la vida. 30 años y seguimos sin enterarnos. Ojalá fueran 2 meses. Sí, bueno, sí, llevamos, yo por lo menos 60 y Cuando vienen malas, aprendí qué. Esta silla tiene que ser algo. Estos son postulados, ¿no? Como decíamos antes, axiomas, bueno, pues postulados. Sí, igual, exactamente. Y la siguiente sí que es dura. De todas Bueno, una circunstancias, cosa, sí, un momentito. Sí. Felipe, ¿los animales aprenden hasta el final de sus días también? Totalmente. Es que yo creo que el ser deja de existir el día que decide dejar de aprender. Y así le pasa a los animales. Ellos hasta el último segundo, hasta el último suspiro están aprendiendo. Y yo creo que la mayor lección, lo hablábamos el sábado pasado y lo has dicho al comienzo, de la muerte que ha tenido José María. José María lo ha logrado al final del día porque aprendió a morir en vida. Lo logró hacer. Eso es lo que hay que aprender en la vida. Hacer las cosas bien, con coherencia, todo esto que estamos hablando, para lograr eso, para el día que te vayas de aquí, te vayas de la mejor manera, sin darle el coñazo a nadie y de la manera más tranquila para tu ser. Y José María lo logró. Y los que me lo dijo conocimos el último a día que José le vi. María podemos entenderlo, el por qué, porque es que él Me lo dijo dio el último mucho a la día, dice, si la humanidad. muerte es una gozada. Claro,
Porque Pero es estábamos que precisamente hablando del miedo a la muerte en el COVID. él Y se le además ocurrió en los vida. talleres de la muerte que nos hemos hecho con José María y tal, algunos con Jesús y tal, su hermano. Y tal. Pero él se lo curró en vida, aprendió de sus errores, hizo, deshizo, fue una persona que generó muchísimas cosas en el planeta, en la gente que nos acercamos a él, todo el mundo estábamos maravillados con él, con cualquier charla, con cualquier frase que te decía, y lo logró. ¿Por qué? Porque él era un niño inquieto aprendiendo todos los días, y yo me acuerdo que tú cada vez que ibas a casa de José María, o alguna vez que yo, siempre venías con ideas nuevas, él siempre estaba con algo nuevo. Siempre había algo nuevo, siempre había una curiosidad nueva, siempre te decía, no, es que no sé qué sitio de no sé qué lado, esto, ahora hay que estudiar por este lado, era como una hormiguita todo el día. Siempre dejaba una píldora de Ay, 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 aprendizaje. ay, 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 hasta el punto de agotamiento. A veces era intenso, por Hasta el supuesto. punto del agotamiento, pero sí era un tipo 7 muy, 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 muy rápido, muy inteligente. Y de ser 7 y además inteligente, es decir, tener esa cabeza que es que iba mucho más rápido que nosotros. Entonces, claro, Sí, se volvía loco, nos volvía locos. Pero sin embargo disfrutaba tanto de la vida y disfrutó tanto de la vida que se ha ido feliz, que es lo que claro. él quería irse, feliz, y se ha ido Y, feliz. y llevándolo de la pregunta que hacías de los animales, es que el aprendizaje en la naturaleza es supervivencia. Va estrictamente relacionado con la supervivencia. Si tú aprendes de lo que te ha pasado, bueno o malo, te garantiza estar más relajado en el presente, que es al final lo que es la naturaleza. Un Entonces, cerebro el límbico, aprendizaje, inconsciente, sí, de animal, claro, profundamente animal, claro. es eso, es ¿Eh? aprendizaje, supervivencia, porque la supervivencia es que estoy bien en el presente. Si he aprendido, estoy tranquilo. Entonces, todos los días aprenden los animales, hasta el último suspiro están aprendiendo. Toda circunstancia es generada por uno mismo, si decías, Mario, qué tremendo, ¿verdad? Porque es que además es otro postulado. ¿Eh? Coméntanos. Este es uno de los más difíciles de acertar, ¿no? Sobre todo cuando esto hay que hacerse el trabajo muy, muy seriamente y tener mucho respeto, sobre todo con las personas que están en otro proceso, en otro momento, y no soltarle este tipo de cosas así, ¿no? Porque te pueden mandar muy lejos o te pueden, en fin, puedes hacer daño de manera... Violarías la ley de la correspondencia, no serían Sí, correspondientes con aprender la claro, ley de la correspondencia todavía. todavía, por eso entonces hay que tener mucho cuidado con cómo sueltas esto, ¿no? Entonces, como decíamos el otro día, ¿cómo le explicas tú a alguien que, bueno, pues que le han asesinado a un hijo o lo que sea y que no es que era correspondiente con la situación? Más vale que te calles, ¿no? O es que lo ha generado él. Son cosas que a veces, pues bueno, No, pequeñas para cosas, nosotros que estamos recibiéndola legalmente, ¿no? ¿Sabes? No hay legal, y nadie nos atropella para venir aquí, sino que sí, hemos venido todos naturalmente. Sí que somos correspondientes nosotros sí, con esto. Meterla en el sistema operativo, poner la mm, revisión, porque correcto. eso también se tiene que verificar. Mm, mm, Y hay personas que son expertas en ver, porque llevan muchos más años a lo mejor que uno, y mm, es interesante, pues si uno tiene una consulta, consultar, porque luego cada uno tiene su circunstancia particular. Insisto que todo esto yo recuerdo cuando era pequeña, es decir, cuando empezaba a leer todo esto, y yo siempre decía, sí, pero a mí, sí, pero a mí. Sí, sí, pero a mí, y el sí. sí, pero a mí puede de repente surgir, ¿no? Y entonces ahí es porque a lo mejor uno no tiene recursos para averiguarlo todavía. Y entonces, pues sería interesante preguntar. ¿Mm? Ni recurso ni perspectiva todavía. Entonces, a lo mejor las cosas hay que darle lo que Ni decíamos antes, perspectiva, efectivamente. el tiempo y las circunstancias adecuadas para empezar a poder analizarlo. Mientras tanto, hay que acompañar, hay que ser compasivo y hay que ser una persona que dar información cuando sea estrictamente necesario y cuando te la pidan. Pero nosotros, como tú dices, estamos en este curso para algo será, y entonces pues tenemos que ser conscientes de eso, que qué queremos generar en nuestra vida. Y luego también hay una cosa que hay que tener en cuenta. Yo creo que muchas cosas que nos suceden no las hemos de alguna manera diseñado nosotros aquí en este momento, que a lo mejor vienen de antes. Ya metiéndome en camisas de once varas quizá y Tú con mucho métete en más. camisas de once varas. Pues quizás han Eh, sido diseñadas como destino de alma, como destino de otro tipo de cosas. Entonces, pero bueno,
Ahí Esas cosas vienen por conocimiento directo, que sí, es cuando de repente uno sabe, y no sabe sí, por qué sabe, pero sabe. efectivamente. Y entonces es cuando uno se concentra, cuando uno entra en un estado modificado de conciencia debido a que hay una coherencia y que hay Claro. un foco puesto en algo y de repente uno sabe. Tienes Es que es un... verdad y tal, se llama inteligencia intuitiva, que por favor no la confundamos con la inteligencia instintiva. No, 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 no tiene nada que ver. No tiene que ver las tripas con la información que te baja de arriba. Entonces, pues, claro, hay que saber. La tercera está relacionada, como verás, que no hay ningún evento que no corresponda con quien lo vive. No, claro, por eso estás en el lugar y en el momento adecuado, en cada momento y en cada sitio y ya está. Entonces, pues, eso es lo que tienes que ir He comprendiendo. visto, voy a poner un ejemplo eh, para ponerlo en práctica también, por supuesto, a lo largo de vuestra vida, ¿no? Pero si os convertís en observadores neutros y no juzgamos, que era una de las instrucciones que habíamos visto en el PowerPoint anterior, para entretener un poco mi cabeza me he puesto en HBO el caso de Rocío Guanicov, que fue Ah, sí, un caso mediático en España en los sí, años sí, sí. 90 que no ha Ya, ya. terminado y tal, ¿sabes? Y entonces lo he visto con las gafas de la ley de la correspondencia Claro, y es brutal. claro. ¿Sabes? Es decir, las correspondencias que por supuesto ellas no sabían que eran correspondientes y no eran correspondientes con la ley de la correspondencia, ¿vale? Pero tanto de la Guardia Civil como del jurado, como del juez, como del fiscal, como del abogado, como de la madre, como la... brutal. Todo. Yo os lo recomiendo porque son nada más que 4 o 5 capítulos de 3 cuartos de hora, o sea que te quiero decir, se ve una tarde de domingo aburrida, point, ¿eh? Y es muy psicológico y tal, y está muy bien hecho, por si lo queréis ver con las gafas de la ley de la correspondencia. Y entonces ahí te pones a pensar en la cantidad también de situaciones durísimas que hemos atravesado nosotros todos y cada uno, Claro. en la que de repente nos vienen a decir además que hemos sido nosotros quienes la hemos generado. Y además encima terminamos descubriéndolo si somos honestos con nosotros mismos. Porque si no Correcto. lo verificas, entonces no es para ti todavía. Es un proceso pues, experimental y contemplativo que requiere pues, mucha observación, mucha confianza en la vida y, bueno, y paciencia para llegarlo a introyectar, para llegarlo a tener absolutamente comprendido, ¿no? O sea que eso, yo la ley de correspondencia siempre la trato con mucha delicadeza. Mucha delicadeza. Los psicólogos ni te cuento cómo lo tenemos que manejar, porque a Claro. nosotros sí que nos cuentan efectivamente cosas muchas veces dramáticas y no podemos sacar a colación la ley de la correspondencia No, no, hasta no. que no vemos a la persona preparada para recibirla. Claro. Y cuando lo he hecho mal, he pagado las consecuencias, debo decir, porque no estaba violando la ley de la correspondencia. Claro. Y debo decir que hay veces que lo he hecho mal. Y bueno, y tal, he cometido el error para conocer en directo lo que es ese error. Con lo cual no es malo ni bueno, nada más que se pasa fatal. ¿eh? Se pueden llegar a tener reacciones muy agresivas con la ley de la correspondencia, chicos. Ya lo Con lo creo. cual, manejarla con mucha delicadeza y si os ha llegado a vosotros, no es para otros, es para No, vosotros, para nosotros. efectivamente. Primero hay que empezar por uno, ¿eh? No me ofendas con tus palabras, sino con tu Vamos ejemplo. rápido porque yo estoy oyendo por telepatía que no vamos a poner lo de la abundancia y se Sí. nos pueden poner un poco fuertes en un momento dado. Felipe, los postulados, ¿qué te parecen todos estos postulados? Vivimos a la vida con lo necesario para vivirla. Sí, a veces nos gusta cargarnos más de la cuenta. Efectivamente, la vida es un poco, y lo hemos hablado muchas veces, y Jorge habla mucho de esto y lo trae mucho a colación durante estos 2 años que llevamos ya reuniéndonos, de lo importante de disfrutar con lo que tenemos, de no crearnos necesidades no necesitamos, nunca mejor dicho, valga la redundancia, porque muchas veces somos felices cargándonos cosas que no necesitamos y hay que aprender a vivir con lo que tenemos y disfrutar lo que tenemos. Hay mucha gente que te está diciendo, haz lo que amas, no, más bien ama lo que haces. Y con lo que tengas, ámalo y sé lo mejor en lo que hagas y lo que seas, ponle los 3000 sentidos que tienes y da todo de sí en todo lo que amas
y ama la vida, ama lo que tienes, ama lo que en este momento te tiene la vida y el camino te irá guiando. Pero siempre estamos pensando o en lo que no tenemos o en lo que dejamos de tener o aún peor, lo que tienen otros. Entonces es necesario es que nos pongamos disfrutemos lo que tengamos, lo que nos ponga la vida por delante, y esta vida hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que gozarla. Se pasa rapidísimo, en cuanto pestañeamos se nos han pasado 10 años y volvemos a Yo estoy muy pestañear impresionada con esto, que y está se vuelve ocurriendo. y parece que es conversación de viejos, pero es que es la realidad, se pasa, y hoy en día se pasa más rápido con toda la tecnología, con todo, y a veces no la estamos viviendo, y hay que vivir cada momento, yo lo digo mucho Pero como Felipe, decía, vamos a ver, hay personas que les viene más de combo por personalidad, y que también, yo no digo que no tengan sus dificultades, atento, claro, pero lo que te quiero sacar es a que es una decisión que uno toma de repente un buen día. sí, totalmente, O sea, y es es decir, que, esto no hay que esperar a que la vida te haga feliz y entonces ya ser feliz, no, sino empezar a ser feliz y además con todas tus ganas y fuerzas, independientemente de lo que esté ocurriendo. sí, Toma castaña. cuando yo hablo de estos temas a veces con gente me preguntan, yo trato de ser, y le digo, yo trato de ser más feliz que ayer y menos que mañana. Entonces, ahí voy. Es un trabajo, y además hay que buscarlo y hay que ponerse en ello como todo. No, nadie te lo regala, nadie te va a decir, ya, así es, no. Pero Ahí. Es es un decir, el trabajo. pensamiento mágico, que es No un te poco. viene en un libro, no te viene empaquetado, Amazon no te lo manda, nada que ver, o sea, te lo tienes que currar, te lo tienes que trabajar, le tienes que echar ganas, tienes que comenzar a ver la vida con otros matices, con otros prismas, con otros colores, tienes que darle un poco de vidilla a todo y vivirlo. Y como yo le digo a la gente, más que ayer y menos que mañana, hoy, sé feliz hoy, Mal. y mañana será otro Para día. para los que lo han conseguido, lo veis conseguido, o lo estamos en trance de conseguirlo, contagia muchísimo, ¿no? Escucharte con ese entusiasmo, ¿no? Porque además es verdad y tal, porque hay algunos que lo descubren antes, otros que los descubren después, pero lo que viene a decir esto, que si uno quiere tener buenas correspondencias, es decir, porque con una correspondencia tan desagradable como puede ser, por ejemplo, para alguien interrumpir una relación matrimonial, que se arruine en un negocio o que algo que en lo que seamos correspondiente con que nos pase a nosotros en un momento dado. Es decir, ¿no? Son cosas que estoy diciendo que tampoco tengan que ver con cárcel, asesinatos ni sangre, sino como motivos y tal de una frustración. Es ahí en donde uno tiene que tomar la decisión de empezar a trabajar emocionalmente un estado de neutralidad. Es decir, porque nosotros entendemos la felicidad como ausencia de sufrimiento. Luego, aparte, el entusiasmo y la calidad, yo pienso que es algo que de repente uno lleva a correspondencia cuando uno se lo ha currado bastante, ¿no te parece, Felipe? Absolutamente. Es que Claro, o sea, que no viene de combo. es igual que lo que tiene que ver con esto y que lo que pasa es que tú utilizaste la palabra y ahora voy a poner un matiz desde esta perspectiva. Usaste la palabra suerte, que mucha gente se enmascara en la suerte. La suerte, si lo vamos a analizar y es una palabra que se utiliza muchísimo y que está en el consciente, en el inconsciente colectivo de la gente, lo que hay que entender la suerte para entenderla y que te haga feliz es que es la suma de simplemente dos cosas, de estar preparado y de aprovechar la oportunidad. Entonces ahí se te acaba el concepto de que sea mágico. Tú te tienes que preparar para las cosas y tienes que estar con los 5 sentidos para aprovechar la oportunidad. Entonces, cuando te vienen las cosas, si quieres llámalo suerte, pero es que te lo has currado tú. Entonces, Aquí tengo una eres frase, feliz. Felipe, aquí tengo la frase de lo que estás diciendo. ¿Tú sabes lo que decían los griegos? Que hoy lo comentaba con Geno. Decían que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. ¿Qué te Claro. parece? Justo, es que esa intersección te da la suerte. Y Eso entonces, es. a mí cuando alguien me dice, oye, ¿qué suerte has tenido? Evidentemente, internamente, yo hago esa perspectiva, pero luego dices, si se ve desde el prisma de la social que hay, de que hay gente con suerte, me estás menospreciando. Si dices que yo algo lo obtuve con suerte, dime que lo he hecho porque me lo he Bueno, eso lo currado. dice la envidia, eso lo dice la envidia. Claro.
pero me lo he currado y he aprovechado la oportunidad. Por lo tanto, la suerte es un hándicap de felicidad porque lo has logrado tú. Y si has tenido mala suerte, es que, compadre, te hace falta o trabajártelo o aprovechar las O oportunidades. hacer una deflexión que también hacemos y es decir, no, he tenido suerte, que va, no es mérito mío, no, no, no. Lo cual es tanta vanidad y tal, ¿sabes? Como lo contrario y tal, ¿no? A mí cuando alguien... Eso es algo que vamos a tener que autorregular, sí, señor. Sí, a mí cuando alguien me sale de confianza, me sale con el que no tengo suerte, siempre le digo, pues cúrratelo más, compadre. ¿Por qué quieres que te diga? Te falta trabajo, échale más ganas. O sea, no hay más que hacerle. Hay una inteligencia motivacional que la que hablamos también, no solamente en el máster, sino también en los sábados de inteligencia relacional en la naturaleza, que los animales activan cuando es necesario, es decir, y generalmente suele ser por cuestiones más bien instintivas y tal que tienen que ver con el refugio, la protección, la reproducción, etcétera, que es la inteligencia motivacional, que en el ser humano la tenemos bastante relacionada con un pensamiento mágico. Es como un Walt Disney que tenemos en la cabeza muchas veces del todo se andará. Y es que se andará cuando lo pongas a andar. No se va a andar o ya se dará. Es decir, insisto en que cuidado con la pereza. Es una pasión que cubre con todas las pasiones. La tenemos solamente los seres humanos, no la tienen los animales. Por eso me gusta mucho que hables porque es un comportamiento natural también nuestro que hemos perdido. Sí. Es por eso por lo que te pido tu opinión para que veamos la relación que hay. Es que esas cualidades también las tenemos nosotros, ¿no te parece, Felipe? Totalmente. Claro. Pues es que lo hemos dicho muchas veces que es que somos animales humanos. Esa es la diferencia. Hay animales y animal humano. Tenemos en común dos terceras partes. Un ser vivo Y ya biológico, está. orgánico y tal, ¿sabes qué es la definición de animal? Sí, Exactamente. una especie con dos terceras partes que además son muy salvajes y muy desconocidas, que son las dos terceras partes del cerebro límbico y reptiliano, del que, bueno, pues ya hablaremos y tal cuando hagamos el taller de Trascendiendo las Limitaciones, que también se pregona a través de las leyes universales, y ahí fue cuando empezaron las primeras. No, la verdad es que fue José María el primero que nos enseñó lo de los tres cerebros. Sí. Luego aquí la ley de Chopra, solo sucede lo que tiene que suceder. Que es esa ley con la que estuve, que te conté, con el perro con hueso durante 10 años, de las cosas son como son. Sí. Y bueno, pues cuesta aceptarlo, sí, cuesta aceptarlo. La ley de la correspondencia, nadie ha dicho que sea fácil, pero si puedes evitar el tiempo de pataleta hasta que aceptas que las cosas son como son, para que no te hagas daño, no hagas daño a los demás y no dañes tu ritmo, sí, pues hacerte daño, es decir, llenarte de las radicales libres, de odio, de ira, y además tanto el odio, la ira y todo eso provocan unos neuropéptidos que en la naturaleza salvaje son útiles cuando tienes que cazar un mamut, pero es que ya no cazamos mamuts, con lo cual todo eso lo tiene que el cuerpo procesar, y para que eso el cuerpo lo procese no os podéis imaginar lo que tiene que trabajar. Entonces, aunque solo sea por eso, pues el evitar la pataleta lo más posible. Y aquí también los psicólogos además somos muy jodidos cuando lo decimos, es que tomes la decisión, no es que pase algo increíble que te ayude a tomar la decisión, sino que tomes la decisión a pelo, sobre decidir que las cosas son como son y dejar de protestar. A ser posible, al ritmo que uno pueda, poquito a poco, pillarse con las manos en la masa protestando para luego dejar de protestar y que no dure tanto. No hace falta que os creéis otro nuevo crítico interno que se llame leyes universales, no, ya lo tenéis creado. No os preocupéis, ¿de acuerdo? Es decir, al contrario, siempre vais a encontrar el amor, la comprensión, el no juicio y todo lo que estamos estudiando para poder servir. O sea, que es decir, que es todo lo contrario. Pero lo que sí que es verdad, y eso es física, es que se obtienen resultados de las pataletas. Y los resultados suelen ser, entre ellos, que empezamos a dejar de ser atractivos para los demás. Porque uno te puede soportar una protestada, pero a la 15ª protestada ya, pues, a la hora de llamarte igual se lo piensan.
Bien, y luego solo se da o se tiene lo necesario. De esto hemos hablado ampliamente. Vamos a poner el otro PowerPoint, que nos queda poquito tiempo, que ya me voy a tener que ir. ¿Hay alguna pregunta? Hola, ya os veo a todos otra vez. ¿Qué tal ha ido el final de la ley de la correspondencia? Tremendus. Horribilis. Gracias, sí, Astrid. Te lo contesto a ti porque es a quien veo que sale por ahí un comentario. Bueno, muy bien, pues nada, hablaros de un par de cositas. ¿No hay nada entonces que reseñar? No, había comentarios, pero no hay preguntas. Vale, bueno, muy bien. Yo mañana por la mañana, como siempre, lo leeré. A ver, entonces tenía el otro PowerPoint que ha hecho María Egea. María, sé que has entrado hace poco, te he corregido un par de cosillas y tal, ¿sabes? Pero muchísimas gracias. Es un pedazo de PowerPoint, como siempre, y lo de corregir es porque soy una perfección y está obsesivo-compulsiva, pero bueno, ya sabes que nos conocemos y no te puedes imaginar lo que te le agradezco, guapísima. A ver, entonces esto está basado en un libro que escribieron dos alumnos de Gerardo, de Leyes Universales. Uno se llama Daniel Gabalón y la otra Nieves Machín, que compramos en su día y leímos. Y bueno, ahora que lo tenemos en PDF y tal, pues nos ha ocurrido pues hacer un tallercito para estos 3 miércoles que vienen. Y si nos quedan algunas clasecitas y tal, pues lo prolongamos un poquito más, ¿no? Lo ponemos principalmente y decidimos hacer este tallercito porque va a tener mucho que ver con la ley de la correspondencia. Es como poner la ley de la correspondencia en acción. Y entonces, bueno, pues vamos a evaluar el término riqueza, vamos a evaluar el término abundancia y vamos a también pues eso, a evaluar, a valorar, a volver otra vez a redefinir el término prosperidad, por si a alguno se nos ha venido sensación de escasez, sensación de ira, sensación de alguna cuestión y tal que se le interfiera emocionalmente con estos términos, ¿no? Que es un poco lo que dicen, ¿no? Que para empezar, la riqueza es tener el instinto de conservación en cuanto a las necesidades instintivas objetivas satisfecho. Comer, beber, respirar, refugiarse, abrigarse, refrigerarse, hidratarse, hacer ejercicio y tener un refugio, protección. También en el instinto de conservación van a entrar muchísimas más cosas, pero es lo que se dice no tener problemas económicos, vulgarmente hablando. ¿De acuerdo? Ni por mucho, 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 ni por medio, medio, medio. Simplemente que ese no sea un tema para uno, sino otros temas y tal, ¿sabes? Lo cual no es bueno ni malo ni es neutro. Y es un estado deseable porque da mucha tranquilidad, se quita muchísima ansiedad y además, bueno, pues esto es algo natural. Luego, la abundancia y la prosperidad. Mario, ¿querías decir algo? Pues lo que estábamos comentando antes, pues la abundancia se genera cuando uno tiene esas cualidades, el crear buenas relaciones, el ser experto en un tema y el tener esa capacidad de servicio y de amor continuamente. Entonces, lo que abundábamos, siempre se tiene lo necesario. Pasa que hay gente que entra en queja y piensa que lo que tiene no es suficiente para él, lo que es vaya injusticia, tal y cual. Y ahí podemos caer todos en determinadas situaciones, ¿no? Pero el bueno, universo pero la cuestión no es esa, porque ahora vamos a sí, tener 37 diapositivas ya, con 1500 instrucciones y tal, ya. aparte de las extraordinarias que acabas de dar, es el tema de quitarnos un poco los clichés que puedan interferir en la comprensión de lo que queremos hablar sobre estos términos. Por ejemplo, en el caso de la abundancia, antes le preguntaba a Felipe y tal, y nos ha contado lo que para los animales es la abundancia en la naturaleza, para que podamos entender y tal, que es ahí donde se satisface el instinto de supervivencia. Claro, pues abundancia para el ser humano es simplemente tener lo que necesitas.
y no tener Sí, carencias en ningún momento. aquí está, abundancia, es decir, aquí lo tengo, significa tener los recursos suficientes para cubrir totalmente las necesidades propias. Cuando hablamos de necesidades, siempre hablamos necesidades instintivas, ¿de acuerdo? Las Sí, necesidades vienen de la parte reptiliana, los deseos de la parte claro, límbica, y los objetivos de la parte neocortical. Entonces ahora correcto. hemos hablado de necesidad. ¿De acuerdo? Luego otra cosa son las necesidades creadas y otra cosa son las adicciones. Claro, efectivamente. Con lo cual, pues para las adicciones y para las necesidades creadas, ahí es donde entra el baremo de cuán abundante o poco abundante que soy, con lo cual convendría autorregular un poco el término cuando uno se evalúa a uno mismo. Con Claro. respecto a, yo sé que tengo muchos caprichos, pero me los he ganado. Sí, y ahí entra pues lo que dice el Mota, ¿no? El ansia viva, cuando la gente tiene el ansia viva de, de querer y de desear lo que no necesita. Entonces ahí Me es los he cuando... ganado y sobre todo sé que puedo prescindir de ellos, por eso sé que no son deseos, perdón, que son necesidades en el sentido en que estoy más cómoda y la comodidad, es decir, pues tomar menos polvitos de colágeno, pues no sé qué, pues esas cosas que a uno se le ocurren y tal para la autorregulación y que, bueno, pues requieren una inversión de dinero. Claro. También tiene uno que estar viendo pues un poquito, vamos a decir, que no haya avaricia, que no haya ansiedad en ello y tal. Y entonces ahí te darás cuenta de realmente lo que no te crea ansiedad es lo que realmente necesitas. Efectivamente, efectivamente. Y uno tiene Pues cosa con las compras, o uno está adicto a las cremas, o al aerobic, o al no sé cuántos. Ya eso es todo, empezamos. tú lo sabes muy bien, y saber que eso es ir llenando un vacío que no termina nunca de llenarse, es un pozo, vamos, es un saco sin fondo, y vas llenando de cosas porque el ser, el fondo, pues tiene el ser humano, vamos, me refiero, no el ser en sí, el yo soy con mayúsculas no es así, pero el yo soy en minúsculas, nuestro ego pues tiene esa necesidad de llenar su vacío de esas maneras materialmente, con caprichos, con cositas, y eso pues crea patologías, que Ahí tú lo sabes estamos muy bien. efectivamente con un cerebro que ha sido capturado, que ha sido Claro, de alguna manera esculpido por claro. fuerzas que vienen de fuera, que incluso a lo mejor las hemos elegido conscientemente. Ahí ya nos. Y luego prosperidad, para terminar por hoy, porque aquí nos vamos a parar para Sí, ir delimitando y sobre todo pensando en vosotros, en vuestra vida, en cómo va esto de la abundancia, en este sentido, en tu vida. A mí y a todos nosotros. Es decir, porque es una reflexión además que te va a dar, que te va a darte a conocer mucho. Y estamos hablando de autoconocimiento como una de las, vamos a decir, sugerencias para poder alcanzar estados de relajación, de paz interior y de tener un buen estado de energía vital. Que eso sí que lo vamos a ir repitiendo en todas nuestras clases para que sepamos que esos son los objetivos y así se llaman. Y luego la por supuesto. prosperidad. Y aquí es donde se pueden interferir y tal algunos sistemas de creencias o no, y ojalá no, que es el hecho de generar riqueza. Mario, Sí, no, Felipe. es una persona próspera cuando genera riqueza, pero y es una persona que bueno, por sus cualidades o por su entrega, por su capacidad de servir, pues es próspera. ¿Eh? Y eso, pues lo que comentaba antes, muchas veces esa falta de espíritu de servicio a los demás, pues genera pobreza. No se puede dar lo que uno no tiene. Entonces, si tú no tienes espíritu de servicio, puedes vivir toda tu vida en el resentimiento. No significa, y no estoy diciendo que en algún momento determinado no haya personas pobres que estén en esa situación y no haya que ayudarles, por supuesto que sí. Pero no estoy diciendo eso, que muchas veces el resentimiento y la falta de espíritu de servicio crea muchas veces situaciones de miseria, Está muy bien que lo humana. hayas metido porque luego lo vamos a ver a lo largo de todo el, Sí, el- el- el PowerPoint, ¿no? Es decir, esto está directamente relacionado con tu capacidad para servir. correcto, Y efectivamente. además el hecho, lo decíamos el año pasado cuando nos hacíamos risas, ¿no? Que el universo paga muy bien. Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, esto es un pequeño guiño que soltamos. Y luego una diapositiva que me ha parecido que para terminar el día de hoy
es interesante porque así venís el miércoles que viene, que siempre venís, pero que bueno, para haceros un señuelo, que el secreto. El secreto de cualquiera de los 3 términos que mejor os sepáis con los que mejor os sepáis manejar o que sean más importantes en vuestra vida ahora, que si es la abundancia o si es la prosperidad, en ese sentido, en el mismo sentido de lo que es la abundancia y lo que es la prosperidad, el secreto, mostrar voluntariamente los valores adecuados. Veremos que todas las palabras, mostrar voluntariamente los valores adecuados, es importante. Es una frase que contiene todo el libro, ¿no? Y entonces, bueno, chicos, pues ha sido como siempre un placer. Por hoy lo tenemos que dejar, os dejamos con la miel en la boca, que sí que es un tema que a todos nos compete de una manera u otra, para los que queréis iniciar proyectos profesionales, para quienes tenéis o tenemos problemas económicos o hemos tenido, para el poder seguir aprendiendo, porque los temas del comer también nos parecen importantes, aunque puedan parecer poco espirituales, son unos de los más espirituales de todos, como lo iremos viendo cuando avancemos con el PowerPoint. Muy bien, pues hoy quería pasar un saludo muy especial a Menorca, porque me da por ahí, y también a Galicia, y también a Málaga, y también a Cataluña, y también al País Vasco, y ahora ya tengo a 2 enfadadas seguro. A Uruguay, que sí, que te estoy viendo la careto que estás poniendo. Muy bien, y a México, que estoy viendo por aquí a Norma Griselda, y etcétera. Muy bien, pues os quiero, os queremos, que os veremos, Javier. Úbeda, gracias por venir, ha sido un placer, y nos estaremos viendo el miércoles de la semana que viene. Mañana recibiréis el enlace por si queréis ver la grabación, y el enlace para que el miércoles que viene sigamos con el PowerPoint. Si se lo queréis contar a vuestros amigos correspondientes. Adiós, Felipe. Hasta la Chao, un semana beso que a viene. todos y nos vemos Mario, la siguiente semana. muchísimas gracias por tu Claro que sí. sabiduría. A Hasta el próximo vosotros, día. un Adiós. abrazo muy Chao. grande. Adiós. Hasta luego, hasta luego.